al chotano ni la mano. Seguramente te has preguntado por qué de esta frase. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Es algo bueno? ¿Es malo? Hoy descubriremos su historia. Esta frase surgió durante la guerra con Chile. Fue el general chileno Baquedano quien utiliza esta frase, debido a que los pobladores chotanos luchaban en la guerra de forma muy aguerrida, lo que significó muchas bajas en el ejército chileno. Chota y la guerra con Chile. Al declararse la guerra con Chile, Chota protestó con el Perú entero ante la declaratoria de esta guerra y se preparó para defender la patria. Combatieron valerosamente en las batallas de San Juan y Miraflores. Consiguieron un triunfo en la batalla de San Pablo. El coronel don Justiniano Borgoño organizó en Chota la segunda división del Ejército del Norte, cuyo jefe era el general Miguel Iglesias. Tras la batalla en San Pablo, el ejército chileno, al mando de don Ramón Carvalho Orrego, inició su avance con dirección a Chota. Ante estos hechos, los pobladores de Chota se reunieron en la municipalidad. Se trataba de decidir entre resistirse, recibir al ejército invasor o pagar cupos que muchas ciudades ya habían pagado. La resistencia era imposible, pues contaban con apenas 30 armas. Aceptar la invasión no era propio de pueblos como Chota. A pesar de no contar con armamento, lograron resistir, logrando dar muerte a muchos soldados chilenos. El 29 de agosto de 1882 ingresa a la ciudad el ejército enemigo. La ciudad estaba solitaria. Los pobladores habían envenenado las distintas fuentes de agua. Los chilenos acamparon en la plaza principal y ordenaron el saqueo de la ciudad, comenzando por los templos. En la tarde de aquel día, Carvalho, molesto por la muerte de algunos de sus hombres y por no haber encontrado la misma acogida que en otras ciudades del Perú, ordenó a su ejército que se trasladara a las orillas del río Chotano y mandó a incendiar la ciudad. El ejército chileno incendió la ciudad. Este incendio duró 3 días. Solo quedó en pie una parte del Colegio San Juan, la cárcel, una casa y la escuela que estaba tomada como cuartel. Carvalho Orrego informó al comando chileno: ordené el incendio de Chota porque fueron los que contribuyeron a la derrota de San Pablo. Posteriormente al incendio, los chotanos regresaron a la ciudad. La encontraron destruida, en escombros, y ante la magnitud del desastre, se prepararon inmediatamente para la revancha. Recibieron armas de Chiclayo y bajo la dirección del valiente coronel Manuel Becerra, 15 días después derrotaron al ejército de Chile en el Cerro Cárcamo. Quedó 200 soldados de Chile en el campo de batalla, totalmente diezmados. Recuperaron gran material de guerra, entre otros. De esta manera, el pueblo chotano recuperó su honor después de la destrucción sufrida. Aquí nace la famosa frase que utilizaban el ejército chileno para referirse a la población de Chota, un pueblo que luchó con fervor por defender nuestra patria en la guerra con Chile. Hoy en día, cuando a un chotano le dicen al chotano ni la mano, este responde: las apariencias engañan, el chotano es un hermano. Al declarar Chile la guerra al Perú, Chota, Jaén y Cutervo se prepararon inmediatamente para defender la patria. Muy pocos pueblos tuvieron esta patriótica actitud. ¡Somos Ángel y Yurana Bautista! Suscríbete a nuestro canal.
Dale like, comenta y comparte nuestros videos. ¡Chao! Gracias por vernos.